Hola hermanos, el día de hoy 4 de enero del 2026 es solemnidad de la Epifanía. Ok, vamos por partes. Ok, recuerden que tradicionalmente se colocaba esta fiesta el 6 de enero. Hay algunos lugares donde se sigue manteniendo esto, en Roma, en España, por ejemplo, pero en la mayoría de los países en el mundo, en América Latina, pues la decisión se ha tomado de que se celebre la solemnidad de la Epifanía el domingo comprendido entre el 1, lógicamente la solemnidad de Santa María Madre de Dios, y el 8 de enero. Entonces, en el domingo que queda ahí más o menos al inicio después del 1 de enero, digamos, para que nos ubiquemos mejor, ahí se debe celebrar la Epifanía. Epifaneia, es decir, manifestación, revelación, o como se le llama también en una parte del mundo griego, ¿no? Y Himeraton Fotón, es decir, el día de la luz, porque fíjense, tanto la fiesta de la Navidad, el 25 de diciembre, para el mundo occidental, como la de la Epifanía para el mundo oriental, todas giran alrededor de la luz. O sea, de hecho, la imagen de la estrella es precisamente por esto, ¿no? Que ilumina, que viene a dar luz, que va orientando, que va guiando. Todos necesitamos esa luz, ¿no? La luz es Cristo, es la luz del mundo, claro que sí. Por eso la estrella se posa sobre él, donde se encontraba el niño, para indicar que Él es la luz, que Él es el que quiere iluminar y vencer la tiniebla. Recuerden que esto responde a un montón de cosas, ¿no? Hay una tradición bella. Lo primero, y que hay que tenerlo siempre presente, es que todo ocurre después del solsticio del invierno, que es el 21 de diciembre. Entonces, indistintamente, tanto lo del 6 de enero como lo del 25 de diciembre, ambas cosas, ambas celebraciones giran alrededor del nacimiento del Señor Jesús. De eso se trata, y esto hay que dejarlo muy, pero muy claro. Porque, a ver, se supone que ya el tema de la celebración de la Epifanía o del nacimiento del Señor, al menos en el mundo oriental, ya era inicios del siglo III, o sea, 200 y tanto, solo que originalmente era una reacción o fue una cristianización frente a una celebración gnóstica. Sí. Resulta ser que lo que nos dice San Clemente de Alejandría es precisamente eso, ¿no? Que había una celebración gnóstica que hacía mucho daño, ¿no? Y que entonces en el mundo egipcio se hacían esas celebraciones de la Epifanía, de la manifestación del Señor, el 6 de enero y del bautismo del Señor el 10 de enero. Bueno, y eso ya les digo, ahí podemos hablar, quebrarnos un poquito la cabeza. Ahora, ya la celebración propiamente anunciada desde el mundo cristiano netamente, ya ocurre alrededor del año 250, más o menos, antes de la primera gran persecución. Aparece ya directamente en los libros, por ejemplo, Amiano Marcellino, que es un historiador cristiano, cuenta cómo ocurría esta doble celebración del bautismo y del nacimiento de Jesús. E incluso hay alguno que decía... Epifanio de Salamina, decía Epifanio que lo del 6 de enero era porque ese día, fíjense, lo sintetizaba así, era el día del nacimiento de Jesús, del día de su bautismo y el día de la boda de Caná. Por eso es que legítimamente, litúrgicamente, celebramos las tres manifestaciones. La manifestación al mundo pagano, universalmente hablando, como son los magos venidos de Oriente, al mundo judío, con el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan, que vamos a celebrar nosotros el próximo domingo, y luego la manifestación, la revelación a los discípulos, que será la boda de Caná. Este año no nos toca leer así, ¿no? Porque ocurre, creo que es en el ciclo B, que ocurre que se lee, o sea, leemos la Epifanía, la fiesta de los magos, como lo quieran llamar ustedes, el bautismo, y luego se lee la boda de Caná. Este año no, porque este es el ciclo de Mateo, entonces el segundo domingo del tiempo ordinario, porque acuérdense que no hay primero, el primero es la fiesta del bautismo del Señor, ahí vamos a escuchar el Evangelio de Juan, que creo que lo hemos escuchado esta semana. Es el mismo Evangelio que hemos leído ayer sábado, creo. Ese es el que se va a leer dentro de 2 domingos o 3 domingos contando este. Entonces ya les digo, es una fiesta muy bella que tiene un origen muy antiguo, pues, y que luego pasó a Occidente, y aquí sí se generó muchísimo la idea de hablar
de los magos como la universalidad, ¿no? El anuncio a todos los pueblos, el anuncio, por eso el salmo. Y acuérdense que estamos haciendo los salmos ahora este año como oración, el Salmo 71, que es un salmo de la entronización del rey. Te adorarán, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Bueno, entonces en ese mismo sentido. Fíjense que, repito, si vamos a la historia, se acuerdan de la famosa Egeria, ¿no? Yo siempre se las voy citando porque es importantísima esta Egeria o Eteria, incluso algunos la llaman sencillamente Egeria, ¿ya? Es una escritora que es de origen hispano, de origen pues español, es hispano-romana, ¿no? Que en el siglo IV estuvo ahí en la Tierra Santa, y ahí ella cuenta ya cómo se daban todas estas celebraciones. Entonces, en el itinerario en Egerie, en el viaje de Egeria, en la peregrinatio a Loca Santa, se dice también en latín, ahí pues entonces, ahí ella cuenta que se celebraba esta fiesta de la Epifanía y que conmemoraba la Natividad. Y cuenta ella que había una octava para esta celebración. Bueno, ya les digo, entonces hay un montón de relatos. Hemos hablado anteayer de San Gregorio Nacianceno, ¿se acuerdan? Bueno, San Gregorio Nacianceno es precisamente uno de los grandes promotores de la devoción que había en torno al nacimiento de Jesús, porque para el mundo oriental se celebra junto el bautismo, el nacimiento, la llegada de los magos, o sea, todo se celebra, es la fiesta de la luz. Entonces, por eso les digo, bueno, ya les comentaba cómo a partir de 1969, 1970 se empezó a sugerir y a permitir que, ¿cómo se llama?, que se hiciese la celebración propiamente el domingo, ¿no? Y como tal. Bueno, entonces, la Epifanía, honestamente, es una de las fiestas litúrgicas más antiguas, ¿no? O sea, sí, ya les digo, es la fiesta litúrgica probablemente más antigua, fuera de la Pascua, ¿no? La Pascua es lo más antiguo. Por eso fíjense que hay una tradición muy bella. Oigan, yo estoy hablando mucho de esto y tenemos que hablar de las lecturas. Hoy voy a tener que ser breve con las lecturas. A ver, fíjense que es una tradición muy bella que al final de la misa hoy o después de la homilía se debe anunciar las fechas de las celebraciones que vienen. O sea, la fecha de la Pascua, por ejemplo, esa es la más importante. Entonces, para no perder de vista la unidad entre ambos acontecimientos. Entonces, hoy ya se deberían de anunciar cuándo corresponden las fiestas móviles, lo que se mueven, porque efectivamente la Pascua cada año se mueve, ¿no? Pero les cuento eso para que vean. Y entonces, ya les contaré, ¿no? Luego es interesante cómo los dibujos, ¿no? En Rávena, por ejemplo, es donde aparece por primera vez gráficamente representados esto de Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero esos son los apócrifos, ¿no? O sea, es decir, eso no entra dentro no nos dice, el texto no nos dice en ningún momento cuántos magos eran, no nos dice que eran reyes, nada de eso. Todo eso va a ir viniendo poco a poco a partir, como les digo, de las tradiciones que se contaron y de los libros apócrifos, ¿no? que se fueron dando y fueron apareciendo por ahí. Mateo no nos cuenta nada de eso, pero aparece esa idea en otros autores que van a ir escribiendo posteriormente, ¿no? El protoevangelio de Santiago. En fin, no me voy a poner a hablar ya de eso porque ya les digo, si no nos vamos a desviar. Isaías, primera lectura, capítulo 60, versículos del 1 al 6. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto, radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Fa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este texto, algunos dicen que es del segundo Isaías. Yo creo que es más del tercero, en el sentido de levántate, resplandece, o sea, esa esperanza, ¿no? Porque todos vendrán a ti, todos confluirán a ti. Te traerán entre alegría y algafara, vendrán todos con gozo. Bueno,
eso es una esperanza grande. Es un pueblo que está viviendo el destierro, un pueblo que se le anuncia el retorno y que se le anuncia que Dios pues abre ese camino, ¿no? Y luego que vendrán todos los pueblos, ¿no? Las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifestará su gloria. Por eso algunos también traducen lo de Epifanía como la gloria de Dios. Esa es doxología, pero igual, ¿no? Eso es el término latino, pero el término griego, epifainos, es manifestación de Dios, es la manifestación, el brillo sobre todo, por eso el epi. Y ahora, yo creo que no deja de ser válido el que nos demos cuenta de que, repito, ¿no? Esta fiesta se celebra en el tiempo en el que las noches empiezan a ser más cortitas, porque el día empieza a ganarle a la noche. Y acuérdense que ese es el sentido de este solsticio. Así que, por lo tanto, veámoslo así, ¿no? E insiste, ¿no? Levanta los ojos, mira alrededor, todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, claro. Tus hijos llegan de lejos, porque estaban desterrados, pues, y entonces caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de la aurora. Qué bello, ¿no? Esa es la esperanza, ¿no? Cuánta luz necesitamos sobre nuestro mundo, Dios mío. Es que es difícil, ¿no? Pienso en mis hermanos venezolanos, hermanos nuestros, ¿no? Todo lo que han tenido que esperar y que lamentablemente los desenlaces ocurran de esta forma, ¿no? Y son situaciones muy complejas, ¿no? Hay que arrojar luz sobre todo esto. Cuando la tiniebla empieza a envolver, entonces claro que todo se vuelve tan dramático, ¿no? Deberíamos de aprender a caminar todos en la verdad. No, es la manipulación de cualquier estilo. Por favor, aquí yo no estoy tomando partido, estoy tomando partido a favor de la gente en concreto. Pero necesitamos caminar en la luz, oigan, en la verdad, en la transparencia, en la claridad de una vida de acuerdo a la conciencia. Segunda lectura. Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 3, y luego no leemos el cuarto, nos vamos del 5 al 6. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Pablo, recuerden que es el apóstol de los gentiles. De hecho, este mes vamos a celebrar precisamente el octavario de oración por la unidad de los cristianos, ¿no? Porque vamos a celebrar el 25 la conversión de San Pablo. Digo, para que recuerden lo que tenemos todavía en este mes de enero, ¿no? Pero es importante y es fundamental que no perdamos de vista que Pablo dice lo que ha sido revelado, lo que no era conocido, y que ahora se ha manifestado a los hombres que en otros tiempos no lo conocieron, pero ahora sí, ahora ha sido revelado a todos. Y esto es fundamental también desde otra perspectiva, si lo quieren ver bellamente, porque Pablo está hablando de la universalidad. Pablo está hablando de que este mensaje que él ha llevado a los paganos no solo es para los judíos, es para todos. Es para todos. Por revelación de Dios se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado. Ahora es epifainos, ahora ha sido manifestado, ha sido revelado. Que también los paganos son coherederos de la misma herencia. Qué bello, ¿no? Piénsenlo, nosotros pues no somos judíos, somos paganos en algún sentido. Evidentemente, probablemente mis antepasados sean judíos por mis apellidos, pero bueno, pero sí. Es decir, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Detrás de todo esto está realmente este plan de Dios, este proyecto de Dios, esta gracia de Dios, este entendimiento de Dios que quiere darse a conocer a todos, sin ninguna distinción, a todos. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para parar la voluntad de Dios? No le podemos seguir con una pastoral, qué sé yo, de conservación, de refrigeradora, no. El anuncio es para todos. El Evangelio, Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño.
Cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya sabemos, solamente Mateo tiene el relato de los magos venidos de Oriente. Recuerden que lo de Reyes es una explicación posterior. Se dice magos venidos de Oriente. Sencillamente no hay ninguna explicación mayor que esa, sino que se nos dice que, primero, fíjense bien, Jesús vino al mundo en Jerusalén, nacido en Belén de Judea. Esto es entonces, en tiempos de Herodes. Te está ubicando Mateo, hay una ubicación. Recuerden que Herodes muere el año 2 antes de Cristo, por eso Cristo tiene que haber nacido. Ese error, nos sigue pasando factura, ¿no? Es un error cometido por Dionisio el Exiguo y lamentablemente todavía estamos en eso. Pero bueno, vamos, ahora fíjense bien. Estos magoi son astrónomos, o sea, son personas que ven, que leen en el cielo, que son buscadores que quieren encontrar. Y al decir del Oriente, fíjense, los padres de la iglesia dicen que cuando dicen venidos de Oriente, yo estoy señalando para el Oriente exactamente, se refiere a todas las naciones, ¿no? O sea, no está refiriéndose a únicamente de este lugar, sino que está queriendo decir de todos los pueblos. Y aquí, pues que llegan a Jerusalén y van a Jerusalén porque aquí empiezan las discusiones, ¿no? Vieron una estrella en el día por donde está Saturno, y por eso el sábado, y por eso la imagen del rey. O sea, por eso es lo que preguntan, ¿no? Porque dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues tengo thecteis basilos to Judón, Judayón, es decir, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto la estrella de él, cuidado, esto es importante, ¿no? Hemos visto su estrella, Aster se dice en griego, pero la estrella no necesariamente es la estrella como la entendemos nosotros, porque puede ser también entendida como un signo cósmico, podría ser un cometa. Se lo digo para que nos entendamos. Y bueno, y venimos a adorarlo. Oigan, de entrada dicen cuál es la razón de su viaje. Lo reconocen como Dios, cuidado, porque al hablar de proskinesa, y la proskinesis es adoración, es postrarse. Oigan, no están diciendo que se trata de una cosa, queremos saber cómo está el muchacho, cómo nació. No, queremos adorarlo. Oiga, si usted y yo este año, una de las tareas principales que nos proponemos es adoremos al niño, adoremos a Dios, tomémonos tiempo para adorarlo. Olvídense, vamos a tener una vida, claro, se sobresalta Herodes, es el término griego, eterachte, es decir, se turbó profundamente, se le movió el tapete, dirían en mi pueblo, y con él toda Jerusalén, sí, pero por miedo a Jerusalén, porque Herodes era loco, y vea, no vaya a ser que termine matando a Mundo y Raimundo, que es lo que va a ocurrir después. Va a matar a los niños menores de 2 años. O sea, esa es la locura de Herodes, ¿no? Claro, todo poder injusto siempre pasa inquieto. Fíjense, perdónenme, pero que lo diga, ¿no? Es decir, el que gobierna de manera injusta no puede dormir tranquilo, porque lo pueden llegar a sacar en la noche. Casualidad que ha pasado eso recientemente. Pero digo, así es, ¿no? Es decir, si usted está haciendo las cosas según conciencia, en bien, cumpliendo con la normativa, sin engañar a nadie, ¿cuál es el problema? Perdóneme, pero un poder injusto siempre está inquieto, porque sabe que está actuando mal. El que sabe que está actuando bien, ¿cuál es el miedo? Y aquí fíjense, recuerden que Herodes no es judío. Herodes es hijo de madre idumea. Así que por lo tanto Herodes por eso tiene que consultar. Y le citan a Miqueas, ¿ok? El Mesías tiene que nacer en Belén, está escrito, está mandado. Y dice, fíjense, hegemón. Miqueas dice eso, ¿no? Un pastor, la imagen del gobernante también está bien, no hay ningún problema con eso. Pero fíjense, llama a los magos ladra, dice, en secreto, con engaño. La traducción podría ser eso, engañando a los magos. Y les dice, hombre, que vayan a Belén, que averigüen qué es lo que ha pasado, que averigüen con precisión. Es interesante, ¿no? Con precisión. Quiere saber Herodes, porque yo voy a ir después a adorarlo. Farsante.
la estrella que habían visto volvió a surgir. Cuando se pusieron en camino, si se hubieran quedado en Jerusalén, no hubieran visto la estrella. Porque cuando usted se queda al lado del poder inquieto e injusto, no mira luz. No mira luz. Cuando usted se deja, cuando se pone en camino, seguramente Dios le va a acompañar. Y por eso se detuve, la luz se para, se detiene sobre el niño, sobre él, porque era la estrella de él. Así que por lo tanto va donde él está. El Papa Benedicto XVI, leía yo en estos días precisamente algunas de sus homilías al respecto, ¿no? Él hablaba de que nosotros tenemos que ser estrella para los demás. Algunos terminamos bastante estrellados, pero el tema es que deberíamos de ser estrella para los demás, ¿no? Luz para los otros, guiar a los otros donde está Jesús, sino ¿qué sentido tiene? Y su alegría, se llenaron de gran alegría. Luego, ya saben ustedes, llegan, ven al niño con su madre, se postran y le muestran los tesoros, los dones, los dora, oro, rey, incienso, Dios, mirra, porque va a ser embalsamado. Ese es el signo, ¿no? Siempre la iglesia lo entendió así. Es una confesión de fe. Le están diciendo que es un rey, que es Dios, pero que va a morir. Que va a morir. Y al morir va a dar la vida por todos. Bueno, advertidos en sueños, sencillamente vámonos por otro lado. No van Herodes. Hay que dejarse guiar por Dios. Ya no tienen la estrella ya llegó a su lugar, ya llegó a su destino. El GPS espiritual funcionó, indicó, este es el lugar, has llegado a tu ubicación, a donde querías llegar. Bueno, ojalá y lo entendamos también nosotros. Hagamos oración, ya les dije, el Salmo 71, que es el salmo que se lee el día de hoy. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Los reyes de occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de los santos reyes magos que están enterrados en Colonia, en Alemania. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fiesta de la luz, feliz fiesta de la Epifanía.